Bueno, entonces en el taller de ayer teníamos este diagrama. Pero creo que deberías empezar desde ceros para que Omar pueda ver el recorrido de todo, porque si no, pues quedamos en las mismas. Sí, pero desde ceros es que le vuelvo a pintar de nuevo el diagrama. Sí, señora. Y que lleguemos poco a poco a ese mismo resultado a punta de las cosas. Bueno, entonces, puede que no me acuerde de muchas Mientras cosas. mientras tú vas dibujando eso, yo voy editando el código para que quede sin las interfaces. Y con eso empecemos O copia otro código, ¿no? O sea, no reemplaces este, ¿sí? Para tener las dos versiones. Ah, Después le hacemos checkout. Primero Ah, ok, ya te entiendo. Lo voy a hacer. sí, yo prefiero. Cocha. O sea, cópialo y lo editas el otro. Sí, señora. Y yo aquí voy a hacer un nuevo diagrama. ¿Sí ya está guardado? Sí. Diana, Señora. ¿será que podrías compartir la pantalla por Hangout? Ah, buen punto, ¿no? Miras. Gracias. Ah, creo que mi computador va a explotar. ¿Ahí me ves? Sí, perfecto, gracias. Listo, entonces. Oh, no sé dónde estoy. Ya. Y eso viene siendo. Esta porquería. También crear muy en blanco. Julián, estás editando en Ultimate, ¿sí? Sí, señora. Quisiera verlo para recordarlo. Ahí tienes que crear la clase Exchange Service, la clase Redis y la clase HTTP y un paquete llamado System Sí. que por dentro tiene una clase Listo. llamada Control. TP. ¿Y este man cómo se llamaba? No me acuerdo. Digamos que es así. Listo.
sería corriendo el nuevo, ¿no? No, no. Esa es la versión antigua. Señor, ¿me deja ver la versión antigua, por favor? Sí, tienes toda la razón. Creo que cuando es configuración. ¿Todavía no sobregrabamos el canal? Dime. ¿Todavía no sobregrabamos el canal? Creo que sí. Tipo. Debería. Right line. Me parece uno debajo de otro. Right por line. ahí. Ok. Listo, gracias. ¿Me dejan ver? Gracias. ¿Dónde está? ¿Es este? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Omar, si sigue lo que está haciendo Diana. Estaba volviendo el diagrama que teníamos antes, pero veo que han modificado ese system ahí. Porque antes lo teníamos con Redis y un fake Redis. ¿Y por qué estaban Pero ahora es que este es un integrados? ejercicio completamente nuevo. Porque ahora están integrados, o sea, porque está... Cuando el relleno es que es composición, ¿cierto? Sí, pero en este caso es diferente. La flecha va para otro lado, Diana. Ya voy. Un momento. Me estoy echando todas las cositas y ya. Vale. ¿Cómo plantearon el ejercicio? Simplemente es una rearmada del Exchange Service para que hagamos un refactor bien interesante ahí, y pues consiste en que tenemos el Exchange Service que recibe 3 parámetros. Uno es la plata que usted va a convertir, el segundo parámetro es la moneda actual y el tercero es la moneda destino. Y él por dentro hace eso. Entonces el objetivo del ejercicio, digamos que eso no tiene mayor ciencia, es que por dentro él va a hacer unos efectos secundarios que son conectarse a internet a pedir la tasa actual en caso de que no exista, guardarla en Redis y además de eso escribir en consola. Y adicional a eso retornar el valor del resultado de la operación. ¿Así? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces lo que tiene ahí ya en el diagrama UML es que la clase Exchange Service, que es nuestra clase donde está la lógica de negocio implementada, tiene 3 dependencias. ¿Sí? Tiene una dependencia de la clase HTTP, una dependencia de la clase Redis y una dependencia de la clase Console. ¿Listo? Ok. Ahora Diana, por favor, muestra la terminal y muestra el programa corriendo. Ese sistema es... la impresión de...
Ajá, este Listo. console que, de la 50. Listo. Listo. Y tin, 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 tin. Es este, ¿sí? Sí, señor. No, pero este es el viejo, ¿no? Ah, no, ahí está bien, ¿sí? Sí. ¿Ya? Ya, ahora el código, por favor, y explícanos entonces cómo están implementadas esas dependencias. ¿El viejo o el este? El que está en la otra ventana. O sea, en ese. Listo. Entonces lo que decía Julián, yo tengo una clase Redis, tum, 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 que tiene su método set y get, ¿cierto? Y él está haciendo, en su inicial, en su constructor tiene una variable que hace un new dictionary, ¿cierto? Ujú. La clase HTTP que tiene su método get aquí y ¿quién me falta? Y ya. Y tengo el Exchange Service que dentro de su método convertTo está haciendo una instancia de Redis para caché y una instancia de HTTP, ¿cierto? Entonces, Entonces estamos haciendo una composición por en el constructor, ¿es que se dice? no, porque mira, esa es la clase Exchange Service y Exchange Service tiene un tiene método su que se convert. llama convertTo. Ah, ok, sí, en ese ¿Listo? constructor, perdón. Y no estoy haciéndolo ni por el initialize de esta clase, sino Ni dentro por del método. Y no lo estoy pasando como parámetro. Ajá. Solamente está dentro del código, estoy instanciando esas clases. Ok, perfecto. ¿Listo? Entonces la gracia era que no quedara como tan dependiente y tan atado, ¿cierto? Y tan abierto a los errores que yo pudiera tener dentro de la petición HTTP, digamos, ¿cierto? O las excepciones que se pudieran generar. Entonces después de eso lo que dijimos era que queríamos implementar la inyección de dependencias. Sí, señora. Entonces, Inversión. Digo, Inversión pues sí, de pero dependencias. con inyección, ¿no? Sí, pero pasito a pasito porque primero hay que invertirlas en el diagrama. Bueno, la inversión de dependencias. Entonces, ¿cómo lo hacíamos para esta clase del Exchange Service? ¿Listo? Entonces, este era el diagrama original. Ok, como él se inició. Ujú. Entonces, la inversión de dependencias, Consiste en invertir la flecha. Sí, o sea, ahí la dependencia está. Exchange Service depende de HTTP, ahora toca voltearla para que HTTP dependa de. Ok. entonces, haciendo muchas cosas, llegamos a, ¿cómo se llama? No, pero pasito a pasito. Invierte las flechas y vamos, porque es un repaso. Ok. O sea, en el diagrama primero lo cambio. Sí, señora. Y para hacer eso, lo primero que usábamos era una interfaz. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que aquí bueno, no importa este orden. Y vamos a implementar una interfaz tanto para Redis como para HTTP. Entonces este man iba a ser y Redis y este iba a ser y HTTP, ¿cierto? De tal forma que este no tenga ni la culpa. Y ¿sí? Pero aún ahí seguimos por la interfaz nada más. Y la línea no lo punteadas. No, al contrario. ¿Sí, no? En el system él tenía console. Las líneas de y las tenía interfaces otro. no van al revés. Apuntando en sentido opuesto. Yo le apunto al chiquito al papá, ¿no? Es como una herencia, ¿no?
¿Pues también ahí? Sí, Que correcto. sí, ahí sí, está. porque tú le apuntas. La interfaz es como una Pero la herencia, línea es digamos. punteada. Esta que está. ¿Esta? No, esa está bien porque es de No, implementación. esa. Las otras tienen que ser punteadas y van para el otro lado porque lo que hace es que Exchange Service usa la interfaz. Es una inversión de... Inversión, sí. Inversión de dependencia. Sí. De dependencia. ¿Listo? Ah, bueno, pero primero lo hicimos con Redis, con HTTP, pero al final se terminó haciendo para todo, ¿cierto? HTTP con Y Redis. para el system Y también. para- Ajá, sí. y eso tenía ¿Lo una pongo de una vez cosa- con System? ¿O qué? De una vez. Y eso tenía una cosa que era. Que heredaba. El console heredaba de eso. Pero no me acuerdo cómo se llama. Y ahora le puedes poner línea punteada a la interfaz. Porque Se llamaba estándar y ¿este? Eso, el estándar. ¿Punteada? ¿Te implementas con punteada? Sin ¿Aquí? la realización de la ¿Esto? interfaz. Sí, esa punteada. Creo que no, ¿no? Mira cómo es el otro diagrama, que creo que ayer estábamos No, todos ayer estaba. en consenso. No. No, a ver. Esa no es punteada. Punteada porque es una interfaz, no es completa. Pero es una... Bueno, espera a ver. Pues para que todos haremos el mismo. Esto es UML. Sí, es punteada. ¿Siempre? Cuando implemento la interfaz. Sí, bien. Estoy viendo acá los ejemplos y sí, señora. Es sólida cuando es una clase. Es con notación. Ah, con la sólida no- cuando es una herencia. Sí, Ajá. tienes razón. Sí, cuando se hace la notación de herencia, pero con la línea punteada. Voy a actualizar este de una vez. Ah, cuando se implementan interfaces. Sí. Sí. O sea, así como estaba, es una herencia normal entre clases, pero si la pongo punteada es una interfaz, ¿cierto? Ok. Y este man, estándar. Al fin, ¿por qué era punteada? Porque estás implementando una interfaz, la estás realizando. Sí, cuando es flecha sólida es herencia. Herencia Claro. fecha sólida. Y punteada es. Implementas una interfaz. Implementación de interfaz. Solamente. Pero con el triángulo blanco. Sí. Pero la herencia también es con triángulo blanco. Sí, exacto. Sí, pero con línea sólida. Ajá, sí. Entonces, siempre que una implementación de una interfaz es línea punteada. Ah, con Sí, triángulo señor. blanco. Con triángulo blanco. Me envió el rombo blanco Es agregación es sencilla. agregación y el negro es composición. Correcto. Ujú. ¿Listo? Ya en preguntar, ya no habíamos dicho que la relación que había entre Exchange y las interfaces no era una navegación. pero después no. Es que voy despacito, sí. Ah, ok, perdón, no dije nada. Entonces, Omar Leonardo, por favor, Esta Tome porquería control porque del no me hace email. caso. y haga la respectiva implementación de eso que está en el diagrama. Un año. Que esta vaina no cambia. Es que tengo como 20 flechas, sí. Esa línea punteada, esta, mira, no debería ser también con un triángulo blanco. ¿Por qué? No, porque este usa a este man, la interfaz, ¿no? La implementa, la usa. Y este, ¿Solo lo implementa? ajá. O sea, acuérdate que la blanquita es como herencia y entera, en blanca, apuntando al papá. Y en la interfaz, esta interfaz es como el papá de Sí. que este solo tiene la firma. Entonces por eso es flechita blanca. Implementación y esto ya es para, ¿cómo se llamaría eso?
cuando la usa. Ah, bueno. Y entonces... Listo. Muy bien. Sí, así. Listo. Bueno, entonces ahora yo quiero que Omar, que entre Omar y Laura hagan la, o entre Omar y algún voluntario hagan la implementación de eso que viene ahí. Y voluntarios preferiblemente los que no participaron ayer. Entonces tenemos que vamos a implementar una interfaz para Redis. Y esta vuelta es así. Voy a dejarla acá al inicio para no perder. ¿Listo? Bueno, Public interface. Y le dijimos que la llamamos eRedis. póngale eCache por favor. Para dejarlo genérico que sirva para cualquier cosa que haga caches, como Redis o como Memcache. Ok. Ahora, bien. Tinglis, ¿sí? Esta vuelta dice Me quedé que quieta, ¿sí? tiene dos métodos setGet. ¿Esos van estáticos o van Solitos. solitos? Lo dejo ahí, quiero ver el tipo. El set. Yo quiero ver. Hablo tú. Ah, pero van con el public, ¿cierto, Juli? Sí, public. ¿Sí? Julián, ¿sí? Sin. Creo. Void. Y decimos que tenemos un set, el cual le pasan un string. Y el otro es un value. Ese value no debería ser un. Uy, ¿quién hizo eso? ¿No debería ser un entero? No, un string. Y ¿Por? póngale val. Porque esto está serializado. Perdón. Y acá Tinglis. ¿Listo? No, ahí no va a ser porque eso es una interfaz. Punto y coma y ya al final, ¿qué tal? ¿Solo el punto y coma? Sí, señor. ¿Y el return? Siempre tengo porque es una interfaz. La interfaz Solo No la lo firma. ejecuta, solo dice cómo es la cara. Ah, ok. La cara ahorita. Y un get. Haga de cuenta que esto es como y el eso le retorna un comercial. string. O sea que esto se le hago. Ah, pero esto Me siento retorna es un importante. string. Perdón. ¿Dónde dice que retorna? En la línea. No, pero está En el- mal en el entonces diagrama. el diagrama. No. Señor. Señor, Porque ahí va 2 puntos, entonces el set Ah, sí. Entonces El sería get. string. es 2 puntos. ¿qué dice? ¿Qué get. dice mal? ¿Dónde? 2 puntos string. ¿Dónde? No, bien. En la interfaz de Redis. Y Redis. Ah, y sí. Debería llamarse eCache. En el get, ¿sí? Sí, señor. En el get, sí, mira. Pero él recibe también, ¿no? Recibe, pero entonces Y retorna. un string. Ya. Tinglis, listo. Y se llama eCache. Pero uno no le pone el nombre, ¿cierto? Uno solamente le dice el tipo o... Sobre el tipo. Listo. Pero no, uno no coloca el nombre de la variable ahí. No, No. por eso. Ay, está bien. O sea, ¿Cómo sí lo está. tiene ganas? Ajá, sí señora. O sea, Listo. tranquilo, Tomás, tranquilo. Mentira. Tomaco. ¿Listo? El otro es el de la interfaz de HTTP. ¿La hago también? Sí, Ya que están esos. ya que están eso. Y Ya que están voy a esos, arrégleme buscar la una vaina demografía que ahí, se llame sí. HTTP. Ah, ok. Y acá está. Voy a dejar la interfaz acá arribita. Por cuestiones de organización y no perderlo. Milena. Listo. Y esto lo vamos a llamar
HTTP. Listo, una interfaz. El man solo tiene un método get y no devuelve nada, ¿sí? Entonces esta vaina quedaría algo así. Void. Y listo. Me faltaría algo más, ¿sí? Redis. Listo. Las interfaces ya están. Falta la de la ¿La consola. de quién? No, perdóname. Listo, entonces vamos a dejarla por acá ahorita. Visual, yeah. Y things, listo. Entonces acá este se llama, ay, perdón. ¿Y qué? ¿Y logger? Esa es la que falta, ¿cierto? Sí, señor. Y logger. Y el más lo implementa un write. Sigo dudando una cosita acá. Write. Y le ingreso un string, no devuelve nada, que se llama message. Y creo que la embarré en la parte de arriba. Ah, se llama el caché. Porque el string que le ingresa no es ¿Y hay una key, que es hay caché? ¿Hay logger? sino se llama URL. Listo. ¿Faltaría algún otro? Creo que ya están las interfaces. Listo, perfecto. ¿Y ya las puso a implementar? No. Entonces, por favor, haga que las clases implementen su respectiva interfaz. Creo que ayer Dani Santiago Falta fue el otra. que no alcanzó a codificar, ¿cierto? Ah, no, señor. No, señor, ¿qué? No alcancé a codificar yo. Ok. Falta una, me hace falta algo. Dice... Si falta la clase completa, estándar ahí. Sí, cierto. Estándar ahí. Que no, señor. Esa, ¿Qué le toca? esa estándar ahí, lo que iba acá, ¿no? Acá está el Mírala. Emergió. Le puedo poner eso conocido. Es que yo me acuerdo ¿Qué? que tú ayer habías hecho algo así, como que Mírala. le habías puesto ahí grandecito. Entonces, Era la de Aquí exception. está estándar La de ahí. exception. estándar. Aquí está el logger estándar ahí. Listo. ¿Y el man que La hace? de exception. Tiene un método Sí, pero todavía no vamos ahí. que se llama, que es público y se llama write. Listo. Y ingresa un mensaje. Listo. Estándar. Ahí va. ¿Dónde, dónde? Y eso también. Ah, no, eso no es un. Creo que ya no me falta nada más, ¿no? No me acuerdo. Write line, ya está. Listo. Entonces, en conclusión, la inversión de dependencias es como un concepto. Para que no dependan de clases concretas. Sino de abstracciones. Todas nos complementan. Todas. Muchas gracias, Mile. Dependencia a través Clases y no abstracciones. de abstracciones Listo, e Sash. interfaces. ¿No? Interfaces, la abstracción. Estándar. ¿El estándar ahí implementa lo del logger? Sí, señor. Ok. ¿Les puedo molestar? Señor. ¿Cómo se implementa? ¿Qué cosa? Estoy en estándar ahí y quiero implementar la interfase y logger. Ah, bueno, entonces Pero hay. pone como una herencia. Perdón. ¿Una O herencia? sea, Ah, ok. Redis, 2 puntos y caché. Y ya. Lista mentirosa. Es que 2 puntos. Listo. ¿Y ya? Yes. ¿Y dentro no tengo que hacer nada? Sí. No. Seguros. Para que. En Exchange Chat Service de una vez podemos implementarlo. Pues aparentemente todavía no. Ah, bueno. ¿Están grabando? Sí. HTTP y esto implementa y H.
Pero yo debería estar mostrando. Chan, listo. HTTP y HTTP y el de Redis se implementó su interfaz que se llama iCache. Listo. O sea, alguien ingresó y no está haciendo buen zoom. Ah, es que quería hacer esto. Ah, Pero como... Windows flecha a la izquierda. Pero sobre la ventana no. Sí, eso sí funciona. Sí, sí funciona. De toda. No me miento. Debería funcionar. Sí, sí funciona. No, no. Ah, es control. Control Windows flecha. Y yo acá la grano. Ahí está la otra mano. Listo. Y luego pásate a la otra. ¡Jue madre! Puedes dejarla siempre Ya. encima. Eso. Y dale presentación. Por ahí se presenta. Dale en la cosita de abajo. En el de deslizar acá. Es que por acá dice dale en más. ¿Dónde dice más? Dice presentar. Por acá dice presentar. ¿Cómo es así? Creo que es este. Sí. Qué pagueta. ¿En qué parte estamos? En que ya hicimos esto. Listo. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ya se han implementado las tres interfaces? Sí, señor. Listo, entonces ahora Daniel Santiago, por favor, inyecte las dependencias. Densi. Muy bien. Ah, mira, ¿sí ves? Mira. Y por favor, más recuérdenos las dos posibles formas de inyectar dependencias. Pues, en realidad he encontrado tres. La tercera la veremos no sé, el lunes. O si quieren, mañana hacemos un super día de revisión interna más taller. No. Por mí está bien. No, por mí. Señor. Las Por dos. mí la ¿Cómo tomografía qué no. otra forma para hacer inyección de dependencias si no es por parámetros o por... Por eso, yo Constructor. he encontrado tres formas. Una es por parámetros, otra por constructora y otra. Que nos ¿Y falta cómo se ver, que es llama? súper emocionante. ¿Cómo se llama? Se llama inversión de control. ¿Quién sabe qué cosas son esas? Ah. ¿Qué? O sea, sería Bueno, como sigamos. un tipo de Tranquilitos, por favor. Sí, señora. interfaz. Sigamos ¿Y tranquilitos, sería por tipo favor. de herencia? No, de implementación. ¿Implementación? O sea, Simpson, Entonces, ¿cómo la prefiere Daniel Santiago? ¿Por constructor o por parámetro? Creo que le iba a hacer. Vamos para que volvamos a la misma conclusión de ayer, por parámetros. Por constructor. Es que sí, pero David había dicho que Sí, pero no. pues para hacerlo como ayer. por No, constructor. Sí, David, para hacerlo sí. ya por constructor, pero lo íbamos a hacer por parámetros, pero David dijo que no se podía porque ya no iban a hacer una clase concreta, sino por favor, Alejo, ayúdeme. ¿Qué fue lo que dijo? Que era mejor ese que no objeto todo. depende, algo depende de algún comportamiento de la clase, debería estar en el constructor. El resto no sé qué fue lo que dijo. Bueno, entonces por constructor, de una vez. Porque si se pasaba algún parámetro al constructor que no iba, entonces iba a fallar. Ah, Es el método. Pero a mí me parece como bonito por constructor, ¿no? Más, Es más, sí. definido. Pues es como quedar con todos los juguetes de una vez. Eso va a afectar el estado interno del objeto. O sea, total. Sí, no, el estado interno, con lo que se crea. Si va solamente a cumplir un comportamiento, se puede inyectar por método. por parámetro. Solo en un método como parámetro. En un método cualquiera. Claro, porque si solo va a utilizar un momento de eso, pues para que lo descanse durante todo. Ok, tiene sentido. Mucho sentido, amigo. Por favor, ayúdenme. Se fue Julián. Ayuda, ayuda. Sí, era señor. A ver, ¿dónde está? Solo HTTP. Solo HTTP.
el caché. Después, ¿cuál era? ¿Lo que? Ah, no. Y el estandario, por lo que o sea, sí depende, pero El del no estandario hay- depende del logo, ¿no? sí, pero no es sharing servers, sino de console. Entonces quedaría así nomás. Pero eso no le va a funcionar. Porque Desde que instanciar una clase completa. tal, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahí? Estoy pensando. David, ¿algún Yo comentario de lo tengo que estoy viendo? hay una duda chiquita. Si estamos teniendo a Public Exchange Service, ahí le vamos a mandar un objeto diferente al caché que estamos definiendo arriba, porque pues es el mismo objeto, ¿no? ¿O qué? No entiendo la pregunta, Laura. Pues en Exchange Service tenemos New AI, caché, new, y arriba también estamos escribiendo lo de caché Ajá, y ajá. o sea, ¿Seguro nadie tiene un comentario sobre lo que escribió Santiago de la 57 a la 61? Sí, Sí, estoy Ya, ¿Qué confundida. será? que toca, para mí, eso debería estar dentro del exchange, ¿no? No, le dije que eso no iba a funcionar. Porque tiene que ser cosas concretas y eso es una interfaz. Son interfaces, las interfaces no se pueden instanciar. Ah, ok, también. Entonces, no, pero está bien. Ahí en la de la 57 a la 59 usted tiene que poner primero el tipo y luego la variable y solamente declararlos. Es decir, iCache, espacio, raya al piso cache. Y punto y coma. O sea, yo nunca puedo instanciar Una una interfaz. interfaz. No hay coma, correcto. Ah, me acordé de algo, no sé qué tú dijiste. Falta ahí HTTP. Y aquí sí es así. Pero no que no. Sí, Pero con la rayita no. sí, la concreta, Daniel. No, pues de hecho ahí también es la interfaz, porque se supone que yo recibo, o sea, yo tengo internamente que depender de la interfaz, no de O ninguna sea, cosa haber dicho. concreta. Pero ya me confundí. en ¿Señora? Ahí va, quite las palabras new que tiene ahí en esa línea y sería iCache, Cash. espacio cache. No, el iCache ya lo tiene. Al frente de iCache ponga cache. Ajá. Solito, sí. Sí, señor. Ahí va en el constructor va la interfaz. Y abajo en donde se llama, ahí sí se le pasa la. Exacto. ¿Cómo es? ¿Concreto se llama? La clase concreta, sí, señor. Eso. Correcto. ¿Y ese constructor qué haría? Pues él solamente está, o sea, él está llamando. Las recibe. Y al recibirlas las asigna a las que están entre las 57 y las 59. Es decir, raya al piso cache es igual a cache, raya al piso HTTP es igual a HTTP, raya al piso logger es igual a logger.
Lo que es una rubí, ¿no? Los corcheticos. Sí, se lo puse. Ah, ok. Se lo puse. Entonces, No hay raya, piso cash. Es igual a cash. Ya, me quiero. No es el foco. Vean, arriba se están inicializando. O sea, En la 57, Ya estás no diciendo que me tienes unas variables, los que son tus equipos. Me cuesta pesar en Y aquí abajo las estás asignando. Bueno, hablemos de Dentro del- uno que dentro es del lo constructor. que primero me habla. para poder utilizarlas en El el listado. constructor y los Nicolás. demás métodos que... Estamos en reunión, mano. ¿Nos puede regalar 20 minutos y ya se lo desocupo? No me dice. Entonces yo le dije. Toma, ¿por qué no le dicen? Nicolás, estamos en taller y Haga. no puede regalar 20 minutos. Tengo una pregunta, Julián. Señora. Listo, sí, entiendo que hagamos, que primero declaremos como las variables, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo en la 57 y la 59, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo el tipo y cómo se llama. 3.45. Y lo desocupo toda la tarde para que lo coge y. Hasta las 5:30, ¿no? Julián, Señora. ¿sí? Entonces estoy diciendo qué tipo es y cómo se va a llamar, ¿cierto? Eso se llaman atributos. Ajá, sí, los atributos. Y en la 61 le paso la interfaz por el constructor y ese nombre que dice al lado, el caché, El nombre que es se el le nombre va que a yo dar. le quiero poner y ya, suerte. Sí, Ahí- sí, porque eso es lo mismo que en Ruby. Cuando Sí. tú declaras el constructor recibe unos parámetros nombrados. La diferencia es que acá pues hay que ponerle un tipo de dato. Ok. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Y entonces ahora por favor, de acuerdo, Omar, de acuerdo a Laura, para que no te enfríes, porfa, abajo en el main, cambia el Sí. código para que el Exchange Service reciba inyectadas las dependencias en el constructor. No te entendí la última parte, Julián. Que en el main cambia el código para que el Exchange Service reciba las inyectadas las dependencias en la 91. ¿Sí? Porque antes del constructor. En la 92. O sea, ahora tenemos la instancia del Exchange Service, pero pues como él ya recibe algo en el constructor, entonces no podría ser así como está. Porque se declararon por fuera. del Solito, sino con constructor las nuevas internamente interfaces. en el exchange. Por eso, buen entonces, punto. instanciamos aquí Ahora que yo tres, entendí fue que se están... O sea, creamos 3 bar y las mandamos ahí, pero con los valores. Espera, Laura, otra cosa, porfa, es que nos adelantamos un poquito. Haz el cambio para que el Exchange Service ya no use Lo viejo, las sino instancias las que está nuevas. creando, sino que dependa de las interfaces que se instanciaron en el constructor. Ah, Que falta No, hacer ese no cambio. entendí, perdón. Que Julián, ahora tenemos esas instancias en el constructor, entonces toca usar las nuevas instancias, porque en el convert to pues estamos usando las cosas viejas, ¿sí? Entonces todo lo que puso Daniel nuevo en el constructor pues debe ser coherente con en el convert to. Pero porque arriba se declaran de todas formas las interfaces. Porque Las para interfaces poderlas con- usar allá abajo, ¿no? sí, pero o sea, si las- solamente ahí les está declarando, pero o sea, pone el tipo que Ok, es, ya digamos, entendí. el caché y la nombra Y caché. abajo la las puedes usar asigna. abajo, ¿cierto? Ujú, ujú. Y ya, y como Pero- recibe- No sigo sin entender el punto porque entonces el otro caché que estaría haciendo estos que Bueno. están en el constructor. Se van a usar allá abajo. Por eso es lo que se recibe en el constructor, pero hay que guardarlos en algún lado, porque no los asigna al atributo interno.
y los atributos por defecto son privados. Ok, y la línea 57-59. Por eso que está en la 57, 58 y 59 son los atributos. Él tiene 3 atributos: raya al piso caché, raya al piso logger, raya al piso el otro coso. Son de tipo iCaché, iHTTP y logger, pero no existen, están solo declarados. Ah, ok, ya. En el momento en que usted instancia, Constructor el ya le Exchange asigna el Service valor. le pasa las instancias para que él las guarde y las pueda utilizar en el convertible. Es como, eso sería como un alias de decir, bar no sé qué, ¿no? Sí. Sí. Eso va a quedar en mi video. Está la pantalla un poquito pequeña, no la... Bueno. Ah, pero es que como... Bueno, creo que ahí ya se... Ay, gracias, sí. Y falta la consola, el console. Ajá. El console. Huele a chocolate, ¿cierto? Soy yo. ¿Sí? Sí. Tiene calor. Huele a chocolate. Ah, chocolate. No me veo. La vaina es que eso está enredado porque está el e-logger, ¿no? Y el e-logger habla con un estándar IO y ese más se hace el console. Entonces, ¿cómo quedaría eso? No sé, tú estás llevando el repaso. Está en console.writeLine, ¿sí? Entonces falta la clase estándar IO, ¿no? ¿Dónde está? No, esa ya la tengo por ahí. Creo que la creé en la última parte. Tinglis. Acá está. iLogger. Ah, sí, va public, sí. Ah, no, mentiras. De hecho, no. iLogger. Logger. Entonces si yo le hago... Está ahí arribita. Entonces si yo le hago logger.write, el man ya va a recibir eso. Sí. Porque El logger, tengo un sí. intermediario estándar IO, Julián. Sí, si haces bien al piso logger, Julián, Señora, porque tengo un ya intermediario tendrías el estándar IO. el write. ¿un intermediario qué? ¿Para qué existe la clase estándar IO? Pues la clase estándar IO existe para poder envolver el system console. Porque el console.writeLine es un método estático. No es un método estático y yo no lo puedo poner a que implemente a través de una interfaz ni más. Entonces yo estoy inventando una interfaz que es de la cual va a depender mi Exchange Service, y esa interfaz la implementa una clase que es el que se comunica con el system.console. Es un envolvente. Entonces ya aquí sí me pierdo cómo implementarlo. Sería aquí en el write pasarle esta línea, el system console writeLine arriba, y aquí llamarla con el mensaje. O sea, por eso ahí ya hago que sería logger. Logger, sí. Y logger ya tiene aquí método el write, sí, ¿cierto? Entonces lo colocamos. Tengo logger.write. Creo que es en mayúscula, ¿no? Sí, PCP. Y Me huele todo eso, ¿sí? y bueno, ¿cómo le mando el rate? Porque aquí le estoy mandando un parámetro, aquí no le estoy mandando nada, en el de más abajito, y bueno, en el que no importa. Faltaría el de la 76, ¿no? Quedaría así pelado, ¿no? Quedaría así, y aquí como hay de por un string, la puedo concatenar así, Porque no puede quedar como estaba, Julián. Pues no sé, pregunto por qué, entonces aquí tendríamos que decirle en write que recibe un parámetro también, ¿no? Ah, no, mentiras. Así está bien, solo que por dentro de ese él hace el llamado system.console.writeLine.
Sí, no, es muy falso. Estoy muy... Ahí está B. Y te falta cerrar la comilla. O sea, como estaba. Así, sí, así. Julián, estamos en taller. No sé, estoy poniendo cuidado. No parece. Pues sí, estoy poniendo cuidado. Entonces, pues yo también pongo cuidado y me río. Y a usted no le gusta. Es que he dicho que no me gusta. Porque hace la misma cara que le estoy haciendo. No, señor, es que es diferente porque cuando yo te pregunto... No veo ninguna diferencia. Usted está chateando. No estoy chateando. Miren mis dedos. Si quiere graba con su pantalla, entonces. Bueno, está bien. Ah. Ya. ¿Cómo es que uno se va hasta el final de la línea, perdón? Shift G. Eso. Ah, sí, pero. Es que al final del documento. ¿Qué pasa, Makoto? Y este me lo llevo para arriba. ¿Listo? Sí. ¿Todo así les parece? Sí. Sí. 10. Listo. Ah, no, Ya, pero ahora. bueno, sí. ¿Qué? Sí. Y ahora sí tocaría metérselo al constructor. Sí, señora. Por favor, ya está las... En el main. Sí, señora. Ahora sí acá. Ujú. Change service. Pues nada. Entonces aquí sí. ¿Y ahí toca otra vez volver a llamarlos o qué? Pues si es así, entonces tocaría volver a crear esto así. Esa plana, sí. ¿Y qué les mando ahí? Ay, qué bobo. Espera un momentico. Estaría arriba del main, ¿no? Ah, no mentiras. Me dicen. Ah, Las instancias faltan, por favor. ¿qué más les falta? Pam, 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 pam. En la 90, 91 y 92 tienes que ponerle igual a new tales. Ajá. ¿Ready? Sí. Ready. Acuérdate que las interfaces no las puedo instanciar. Ah, Pues ahí sí me Y aprovecho de la por favor, clase. poner ah, los pero entonces le paréntesis quito al el final. caché. ¿No? No, puedes dejarlo, no pasa nada. Porque igual, como ready se Ah. implementa ahí caché, se puede dejar. Bueno, sí. Ah, aunque, uy, sí. Tener en cuenta eso. Y Laura, porfa, a Redis poner los paréntesis al final. Ah, bueno, voy. Ay. Listo. Pero HTTP O sea, sería- realmente ahí en el main es cuando cobra valor mi clase que está usando. Pero entonces ahí la HTTP interfaz. no sería de HTTP. Laura, y las 91 y espérate que 92 estoy son haciendo una clases HTTP y el... Sí, es que está Logger haciendo una está plana. nada. Sí. Ahorita reemplaza. Ah, ok. Raíces hay caché, pin, pin, pin. Pero momentico. Este es HTTP y la otra es... Standard IO. Listo. Y ya después de que haga esto, ahí sí el diagrama cambia.
No. Pues de hecho lo que tenemos aquí es la implementación del diagrama. Pero y falta Ahí está bien, HTTP. Ahí cambia las flechas, sí, porque yo ya no tendría el rombito. Ajá. Ah, una agregación, sí. O sea, cuando ya lo metimos al constructor, ¿sí? Listo. Listo, ahora por favor, Daniela, corre el runtime. Asegúrate que estén guardados los cambios y corre el runtime está en la 0. En la línea 78. Ups. Se movieron. Ajá. ¿Me muevo? Ay, sí. Se está moviendo. Se está moviendo. Mientras Dani corre, yo les cuento que nosotros cuando, hace 10 años, nosotros recibíamos esto, más o menos, ¿no? La arquitectura era en España. Fue el punto y coma. Ya se lo puse. Había un señor muy con su pelito gomoso y él hacía todo esto y nosotros lo que hacíamos era correrlo y ejecutarlo y el código se escribía automáticamente. Entonces nosotros los desarrolladores juniors recibíamos esto que ustedes están haciendo. Entonces ya, y si se cambiaba la flechita, al correrlo compilaba y generaba todo el código, por eso es que se utilizaba. Oh, sí, la que sí estaba funcionando de ¿La 37 dice? Porque en C# a mí siempre me tocaba hacerlos y después sí. Sí, pues es que Sí. eso es con eso se llama creo que era CAD, Computer Aided Design. Bueno, creo que eso lo hacen. Dani, ahí en la de HTTP es porque arriba le dijimos un void y el man retorna un string, entonces poner el string. Perdón. ¿Quién está escribiendo? Yo no estoy escribiendo. ¿Era ahí, Alejo? Sí, yo vi. Ay, también donde dice nada. Espera. No, Claro, es que yo soy medio ciega. Pues el HTTP no debe retornar nada. HTTP. Does not implement. Entonces, Dani, arriba. En la 39. En la interfaz se pone string. sí, en la interfaz hay que poner string, en la 34. En el get. ¿Por qué? Porque dice void y cuando se implementa está retornando un string. No, sin el public. Ah, verdad que eso es la afirmación. Entonces toca colocarlo también en el diagrama. ¿De qué retorno un string? Sí. Ahí menos otro. ¿Por qué? ¿Dónde? Ah, ¿Me dejan ver, por favor, en el otra vez? En el IHTTP, ese, tienes 2 puntos y un string. Listo. Yo. Y ya le cambié la carita al diagrama. Listo. Y ahora. Ahora Entonces, hay que cambiar la cajita y todo el cuento. Listo. Entonces ahora, Diana, por favor, cuéntale a Omar lo que hicimos después con los círculos y lo que eso significó. entonces después como que llegamos a esta imagen, que es la que está acá, Ajá. que lo que empezamos a hacer fue a definir cómo ser ciertas áreas. Entonces, en la primera yo tengo toda, bueno, la lógica de negocio, que es la amarilla. Entonces en la parte amarilla tengo la lógica de negocio, que es lo que estoy implementando, ¿cierto? Ajá. En la parte azul tengo como todas las interfaces, que no recuerdo cómo se Interfaces llaman. o adaptadores o puertos. Y, interfaces adaptadas a puerto. Ajá. Y la parte azul es como la forma en la que tiene de las salidas del sistema, más o menos. Sí. Entonces sería, aquí estoy escribiendo en consola, ¿cierto? Aquí en Redis estaría escribiendo, digamos que en base de datos, ¿cierto? Y este HTTP pues también sería como en consola, más o menos. No, como- Sí, pues sí, es una conexión a la red. Sí, exacto. Entonces esto es como cómo se manifiestan las salidas. Estas son, ¿cómo dijimos? Que eran las Puertos interfaces. adaptadores o Los puertos. interfaces. ¿Puedes poner los nombres ahí? Sí, Como para que no se nos olvide. entonces Sí. me toca irme de acá. Y abre por favor la otra pestaña que es de donde sacamos la referencia para esto. Un momento. Oh no. El insertar texto. Mira, ¿de dónde sale la T? Sí, ahí estaba. Ajá. Sí.
Y creo que te lo tienes que arrastrar. Pero mientras de nada dibujando eso, yo le voy a hacer la modificación que le hicimos ayer al programa. Entonces para, esto se para llama empezar a sufrir. salida, ¿cierto? Ah, verdad. Eso es un... no me acuerdo cómo se llama el círculo. El azul son las salidas, ¿cierto? Como el sistema. ¿Sí? Creo que sí, pero porfa mira la referencia del Clean Architecture para que utilicemos los mismos nombres. Sí, pues son como servicios, dependencias del sistema, como bases de datos, conexiones a APIs. Listo. Salidas. Entonces, las reglas de negocio, vamos a ponerlo primero. Amarillito, ¿sí? Ajá. Ush, ¿qué es eso? Brownie. Reglas de negocio. Lo que sigue son los interfaz adapters, ¿sí? ¿Cómo le digo eso humanamente? Adaptadores. ¿Sí? No veo. Bueno, agrandarlo un poquito. Framework y drivers. Entonces, pónganle que muchachos ese círculo que está ahí, porque este diagrama, por sencillo que parezca, en realidad está diciendo muchísimas cosas. Ponlo otra vez, Diana, por favor. Un segundo, que iba a poner aquí como... De hecho, también queda fácil para, digamos, una implementación ¿en qué? En Ruby. Sí, señor. Database, Es muy práctico. ¿cierto? Esto es... Eso puede ser... ¿Cómo le digo eso? Aquí. ¿UI? No, ¿web? Sí, lo que pasa es que, Sí, fíjate al que, por console. ejemplo, ahí donde está el círculo externo, es donde yo estoy conectándome a cosas físicas que están por fuera de la aplicación. Entonces están los dispositivos, el dispositivo, es decir, este Clean Architecture es algo sorprendentemente sencillo y sorprendentemente generalizado, porque es una arquitectura que puede servir para cualquier aplicación que uno desarrolle. Piensen ustedes que ustedes escriben un código en Assembler que prende un LED. ¿El código en Assembler dónde estaría? En la zona amarilla, porque es la lógica que ustedes ponen ahí. Y eso de alguna manera tiene que pasar por unos gateways, que son los que lo comunican con el circuito, y finalmente él va a terminar en la zona de los devices prendiendo o apagando un LED. Puede pasar en una aplicación web en la que yo pongo algo que valida los social network accounts, y esa validación es exclusiva de la regla de negocio del negocio que yo estoy implementando, y va a ir en la zona amarilla. Y eso tiene que pasar por unos controladores que son los que manejan la petición web y que se van a pintar por allá en una página web normalita. Vuelve nuevamente a la zona azul. O puedo tener un formulario de diligenciamiento para diligenciar un censo, y eso va a estar en la zona web, que es toda la parte externa, y toda la información va a fluir de lo azul, siguiendo esas flechas horizontales que están ahí en la mitad, hacia adentro. Desde el formulario web que está en la interfaz va a pasar a los controladores a través de un submit, va a llegar a los casos de uso, que eso los hablaremos más adelante si el tiempo nos da, y finalmente va a llegar a las entidades del modelo, y después de que pase por todas las reglas del negocio se va a devolver por eso mismo hasta que llegue nuevamente a la zona azul, que es la base de datos donde se persiste. Entonces siempre es como un round trip en el que yo cojo del mundo externo, que es donde están los usuarios y donde está pasando todo, paso por todas las capas de la cebolla hasta que llego a las entidades de negocio, y después me devuelvo por esas capas de la cebolla hasta que llego nuevamente a donde persisten los datos. ¿Por qué utilizo el término cebolla? Porque eso lo llaman Clean Architecture, Onion Architecture y Hexagonal Architecture. Yo podría hacer una
cosa medio como un mix ahí y decir que yo también puedo ver el MVC? Totalmente, sí señor. Porque de hecho en el view está esa parte que dice UI y la parte que dice presentes. En los controllers pues están los controllers y en el modelo está lo rojo y lo amarillo. Ok. ¿Listo? Y la base de datos pues está nuevamente en lo azul. Y esto aplica también para aplicaciones de escritorio y para lo que ustedes quieran, porque es una abstracción de todo lo que una aplicación hace. Y una cosa que es todavía más digna de admirar es que esto es la arquitectura definida para aplicaciones. Sin embargo, nosotros en el ejercicio sencillo que hicimos logramos aplicar este mismo concepto de arquitectura a una función. Por eso, yo también en algún momento yo les decía a ustedes que es importante tener clara la definición de arquitectura, porque la definición de arquitectura, como la contemplamos nosotros en la guía del mochilero, es ¿cómo es? El conjunto de componentes de una aplicación, la relación entre ellos y las políticas que guían su cambio, una cosa así. ¿Alguien puede por favor abrirlo? ¿Alguien como Diana? ¿Puedes abrir la guía del mochilero para que lo veamos? Está compartida también, ¿cierto? Me queda como más fácil. Sí, señora. Eso está compartido, pero ya te lo uso. Eso se ve muy... ¿Qué? Sí, están ahí. Muy Está ahí en baneado. Imagine Dragons. Ahí es guía de mochilero. Guía y taller. Es que allá en Switch. Sí, está. Ya contiene. Imaginamos. Imaginamos. Yo también lo tenía. Y cierra. Ahí está. La organización fundamental de un sistema incorporado en sus componentes, sus relaciones entre ellos, el ambiente y los principios que guían su diseño y evolución. Es la definición de arquitectura que da la IEEE. Y si nos damos cuenta, nosotros con haber hecho ese diagrama de Clean Architecture para nuestra simple función, que es lo que hace recibir unos valores escalares y retornarme un valor, recibe una tuple de valores que son un número double y dos strings y me retorna un número double, pudimos aplicar esos conceptos de arquitectura solo con el fin de poder eliminar las dependencias directas que hay entre las clases. Entonces tengan muy presente que cuando ustedes utilizan la palabra arquitectura, están hablando de algo que dependiendo de cómo se interprete, de cómo se utilice, es peligroso. Entonces úsese con cuidado y manténgala fuera del alcance de los niños, porque esa palabra no se puede usar en vano. Si yo utilizo la palabra arquitectura, tengo que saber de qué estoy hablando. ¿Listo? Y yo puedo aplicarla a diferentes niveles de complejidad dentro del desarrollo de una aplicación. Puede ser a una función común y corriente, puede ser a todo un servicio, como puede ser a toda la aplicación. ¿Listo? Ahora, el último cambio. Porfa, Diana, muestra nuevamente la terminal. Porque aquí es donde viene la parte cuchi. Aquí yo hice una modificación, baja porfa, hasta donde está, ahí donde estaba. En la línea 41 ahora se está lanzando una excepción. Es decir, cada vez que yo corro el programa y él intenta hacer una petición HTTP, se va a reventar. Porque eso nosotros no lo contemplamos inicialmente. Nosotros hicimos la petición inocentes, creyendo que esa cosa siempre iba a funcionar, y resulta que el mundo externo es peligroso y es inseguro. Y los discos se dañan y las redes se caen. Y nosotros aún así debemos proteger nuestra funcionalidad para que siempre trabaje. Entonces, porfa, alguien corra lo que es en la línea 0 para ver que efectivamente la excepción se lance. Y ahí se nos toca. Y la solución que nosotros hicimos
que nosotros implementamos ayer, vuelvan por favor a esta cosa, fue poner acá acá donde está haciendo esta parte. Bueno, acá sí voy a ir al side effects .c# y el runtime. Voy a hacer esto, hacer un try catch y acá es hacer un try para que se haga la petición a internet y en caso de que se reviente, él simplemente haga una escritura en la terminal y ponga una tasa predeterminada y siga operando. Señora. ¿Eso es como un Big Rescue? Es tal cual, es un Big Rescue. Entonces con eso yo me aseguro que el programa siga funcionando con un valor predeterminado. En caso de que haya una excepción ya no se va a totear, pero ocurrió algo espantoso. Miremos por el diagrama UML. Y es que con el solo hecho de haber puesto ese rescue, pusimos esa flecha roja que aparece ahí. Es decir, de nuestra Exchange Service ahora tenemos nuevamente una dependencia directa contra una clase externa. Entonces nos atravesamos todas las capas de la arquitectura tan bonita que teníamos y pusimos esa dependencia. Pero si ustedes se dan cuenta, obviamente si yo la quiero limpiar, pues tendría que seguir un enfoque como el que hemos hecho, interfaces. Pero entonces lo que va a pasar acá es lo siguiente. Acá en el main este muchacho se me va a empezar a volver un Frankenstein. Es muy feo si yo recargo el estándar IO con la excepción. Yo también iba a decirlo, subiré lo mismo. Sí, es feo porque el estándar IO es salida y entrada estándar. Es decir, entrada por teclado y salida por pantalla. Y eso tiene que ver con las excepciones. Okay. Entonces por reorganización y por responsabilidad única no debería ir. Okay. Ahora, si yo cojo esa excepción y la vuelvo interfaz y la envuelvo en una clase que implemente y para allá y para acá, ya empieza a sonar como que me estoy yendo por el lado que no es. Me parece a mí. ¿Qué tal si nosotros hacemos esta inyección de dependencia de la siguiente manera? ¿Qué tal si yo le digo, vea, este muchacho Exchange Service va a manejar estas posibles excepciones? Es una cosa que no tiene .NET, que sí tiene Java, y es que Java es muy sincero cuando algo se vuelve peligroso. Cuando yo en Java voy a crear una clase, yo digo public class, el nombre, y después no me acuerdo si viene un punto y coma, un dos puntos o qué cosa, pero yo después le pongo las excepciones separadas por coma que se pueden lanzar por dentro. Y tipos de excepciones. Exacto. Entonces si yo por dentro voy a hacer una petición HTTP, yo cuando declaro la clase de Exchange Service digo, y por dentro se puede lanzar una cosa HTTP. Entonces ya desde el mismo momento en que yo declaro la clase ya sé qué efectos colaterales la puede estar afectando. Señor. ¿Y el man Espinosa le bota digamos que un default ahí en esos casos o cómo lo maneja? Java. En el ejemplo que nos da que dice que se pueden enviar se le puede especificar las excepciones, pero pues se le especifican y se envía la excepción como tal. No. Se especifica el tipo de excepción que se le va a lanzar. O sea, es una cosa como esta, como usted le dice acá, public class guardar en base de datos y le pone algo así como esto. Entre paréntesis. Le pone ¿De quién es? ¿De qué tipo de idea de la excepción normal? ¿Una cosa así? No es que le herede, es que yo le estoy diciendo, o sea, no me acuerdo bien cómo es la sintaxis, voy a ponerla de esta manera, voy a ponerla con una roja, entre paréntesis así, sí. Y le voy a poner IO exception, sí. Invalid argument exception y otro que diga HTTP exception. Y después si pongo implementa iterable y no sé qué y así toda la cosa y después acá pongo la clase. Y acá internamente en la clase alguno de mis métodos tiene que hacer un raise IO exception, otro tiene que hacer un raise invalid argument exception y otro tiene que hacer un raise HTTP exception en alguna parte. Pero entonces yo en el momento en que defino la clase ya sé qué cosa la puede copiar.
Y eso pues creo que no lo tienen los otros Incluso lenguajes. uno puede hacer el try catch y en el catch pones todas las tipos de secciones que estás declarando. Sí, Tal como cual, en el como- Begin Rescue cuando uno le dice, es una, con toda la jerarquía de errores que tenía en Ruby, ¿no? Digamos, Sí, señor. que le decía, exacto, es un error Un estándar HTTP error. o es un estándar error o es ta, ta, ta. Igual si uno es muy inocente, él mismo le bota los errores y los tipos de, bueno, las excepciones y los tipos de excepciones, ¿no? Pues si uno lo deja generalizado, ¿no? ¿No? Sí, señor. Pero Se supone que uno en los rescues siempre tiene que partir de la excepción más específica e ir siguiendo en la cadena general. Entonces yo lo que voy a hacer es esta cosa. Voy a decirle, una pregunta, señora, Julia. Ahí en lo que colocaste ahí como que hiciste la clase y tenía como parámetros las excepciones, ¿no? Esas son las excepciones más generales, ¿cierto? las que tú quieras poner, depende de tu componente como usted diseña. Porque entonces sería muy tedioso, digamos, las excepciones que nos manda Instagram cuando una cuenta es privada, cuando... Por eso ese rectángulo es tan grande. Y por eso es lo útil de poner esos rectángulos. Porque uno dice, bueno, este rectángulo ya está demasiado para allá, ¿cómo hacemos para dejar otra vez como un cuadrado? Pero el ejercicio hay que hacerlo. O sea, precisamente, el hecho de que en Ruby yo no ponga eso, precisamente es un peligro, porque entonces yo voy inocente creyendo que todo va a funcionar y resulta que no. Si fuera Java y yo tuviera que ser muy estricto en lo que hago, tendría que hacer todo eso, poner todas las posibles excepciones, porque es que no es lo mismo que tú digas, se toteó la petición a Instagram, a que tú digas, se toteó la petición a Instagram porque no pusieron en el screen. ¿Laura eres tú? O se toteó la petición a Instagram porque la cuenta es privada. Entonces tú pones un caso específico para cada posible excepción. O se cayó la petición a Instagram porque me votó 502. Ah, no, es que estaba viendo y yo decía, ¿quién está escribiendo? Y esa es una de las razones por las cuales Java tiene tanto. Y No, además de eso, estaba porque mirando esta generalmente cuando tú estás programando en Java para aplicaciones empresariales hay que seguir una recomendación que se llama la J2EE. ¿Qué es? Java 2 Enterprise Edition. Ok. Y es una arquitectura, una recomendación en la que esta gente lleva todo el tema de la abstracción y la inversión de dependencias y todo eso de los patrones de diseño al extremo. Pero al extremo es al extremo. Entonces, programar aplicaciones empresariales siguiendo la arquitectura J2EE es supremamente dispendioso y es difícil de mantener y es largo de implementar y es supremamente jodido de hacerle cambios. Y es una pesadilla desplegar. Bueno, Pero- Milena. Uy, sí. Y entonces, ¿cuál es el beneficio? La garantía de cosas. Yo gracias a Dios nunca he programado en eso. ¿Cuál es el beneficio, Milena? No sé por qué nunca he programado en Ruby. Porque entonces, ¿qué No, pero sentido cuando tú lo tiene hacer hacías. todo eso si no es como, diga, yo lo vería bien si fuera algo supremamente seguro o algo así? ¿no? Entonces, Sí, es seguro. usualmente cuando hacen esa cosa es para bancos y para cosas así que se pueden dar el lujo de montar todos los servidores, porque además que desplegarlos no se puede desplegar en cualquier máquina. Tú tienes un servidor, toda una máquina con JBoss o con no sé qué cosa, solamente para la parte de UI. Otro servidor gigantesco, Tomcat de no sé qué cosa, para el servidor de aplicaciones. Tienes otro que sirve interfaces para tú poder crear instancias entre servicios, que eso lo llaman las arvejas, los beans. Bueno, en realidad son granos de café. Y así, entonces tú, por ejemplo, tú creas una clase Sí. y defines una interfaz. Y esa interfaz, para tú poderla instanciar, la vas a instanciar a través de HTTP. Entonces, para poder instanciar esa cosa a través de HTTP, tú tienes que crear un endpoint que exponga los mismos campos. Eso que nosotros tenemos ahí que se llama en la interfaz, que se llama get y set. Entonces habrá que tener un endpoint de escritura que reciba post, que reciba dos parámetros y uno que haga el get, que retorne un string y no reciba nada. Entonces, al exponerse eso como un web service hay que hacerle una ruta y un montón de cosas. Al otro lado, el que lo consume, para poder crear una instancia de ese Redis, tú tienes que hacer como una petición a esa cosa para que él te devuelva un esquema de cuáles son los campos que requiere y cuáles son los campos que retorna, y con eso genera un skeleton. El skeleton es una clase de Java a la cual tú le puedes decir .new o .algo, y por debajo lo que hace es simplemente una petición web a esos dos endpoints. Entonces tú con ese skeleton ya creas el grano de café, que es la clase de negocio con la que vas a trabajar, pero todo lo haces a punta de interfaces y de peticiones HTTP y unas cosas rarísimas, que cada vez que le cambian un campo a algo en el UML o en la base de datos le toca volver a generar todo eso.
y empaquetarlos en unos .jar, .iar, no sé qué miércoles, y después hacer un montón de cosas larguísimas para los despliegues que se hacen, lo que nosotros hacemos con Capistrano, en Java se hace con una cosa que se llama hormiga. Y ese es otro sabor configurar esa cosa. Entonces, todo esto del UML, todo esto de la arquitectura empresarial y todo eso es bueno en cierta medida. Y es bueno tener los conceptos, pero hay que tener cuidado al momento de uno decir, ay, sí, esto ya es el santo grial, nos vamos por ahí. Hay que hacerlo con cuidado, porque todo es un trade-off y todo trae su precio. ¿Listo? O digamos lo que más me pasó, cuando tú nos entregaban esto y tú empezas a programar como porque sabías que tenías que iba a unir, pero digamos, muchos de esos conceptos que ustedes están teniendo yo no los tuve, porque simplemente yo programaba por programar, pero por ejemplo eso de que es un bin, la interfaz, no sé qué, se quedaron por allá, como porque simplemente había alguien que modelaba y ya te lo entregaba, pero pues es importante también conocer los dos lados. Que otro entregue así, ya programarlo, que otro entregue, sí, sabiendo que esa persona simplemente lo diseñó y no sabe si así va a funcionar. Y cuando había un error, ponle a quien le echaban la culpa, no iba a ser al arquitecto que le implementó. Pero muchas veces los errores eran... ¿Y cuando tú estabas implementando te decías, esto no me parece, de malas? Uy, no, mandar un cambio se demoraba unas 3 semanas, porque tenía que pasar por los otros desarrolladores senior, más por los arquitectos, y aparte era horario diferente, entonces siempre... O sea, era más fácil hacerlo funcionar. Yo era el último nivel de la escalera, y había un arquitecto que era el que diseñaba, que era el más alto, estaba el jefe de proyecto. Entonces los cambios iban por Jira, con incidencias. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar la fecha de la dependencia. Incidencia número 01 con cambio de dependencia. ¿Por qué? Me la aprobaban. Luego yo tenía que cambiar, luego pasar por pruebas, luego desplegar. 3 semanas, un cambio. Por eso es que los proyectos y las fábricas de software son tan grandes porque tienen eso. Y el manejo de cambios es una pesadilla, es una completa pesadilla, y esas son empresas que usualmente la metodología que ellos utilizan es la metodología en cascada, en la que yo tengo que poner un montón de gente a entrevistar a los usuarios para poder levantar los requerimientos, luego hacer el diseño de la solución, luego hacer esas cosas de casos de uso, de UML y todas las cosas, luego hacer la implementación y luego hacer un montón de cosas que nos llevan al borde del suicidio para hacer pruebas, corrección de incidencia y todo el cuento, para que ya después de que esté absolutamente perfecto lo pongan en producción y el cliente diga, eso no es lo que yo pedí. Y tienen como 5 ambientes: el de desarrollo en las máquinas, el de QA, el de staging, el de preproducción, el de preproducción 2, el de producción, y una copia idéntica de producción para probar cosas ahí, para poder replicar vainas. O sea, todo se iba en planeación, papeleo y hasta ahí moría. Más o menos. Más o menos. Y a mí me pasó varias veces. Y vi proyectos, hay una empresa, ahorita se me escapa el nombre, cuando estaban en Naciones Unidas y estaba por desmovilizarse los paramilitares, estaban creando un sistema de información interinstitucional que incluía el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de los de Acción Social, la Fiscalía y como 12 entidades del gobierno, 12. Y la idea era que todas esas entidades pudieran intercambiar información para que cada vez que yo buscara algo relacionado con un bien entregado, con una persona que hubiera que reparar y toda la cosa, yo pudiera buscarla en una base de datos centralizada. Imagínense ustedes la pesadilla de poder comunicar 2 entidades del gobierno que no tenían sistemas de información estandarizados. Y hubo una empresa que se ganó la dichosa consultoría para hacer eso. No, muchachos. Ya no existe. Ya no existe. Ya no existe porque esos proyectos siempre fracasan. Eso suena Big Data. Eso suena, de hecho era con cosas de Big Data y todo lo hacían con Oracle, con Java, con mucho la locura. La gente era la locura porque todos eran certificados en Java, el equipo excelente y toda la cosa, pero ¿quién levantaba requerimientos de eso? Bueno, volviendo a esto, que esto es un poquito más banal y más tranquilo, yo lo que voy a hacer para poder manejar la excepción, eliminando la flecha que quedó allá en ese diagrama, después les sigo contando historias de miedo. Me voy a inventar que esta cosa, bueno, ¿por qué lo estoy pasando acá? Porque es que resulta que yo esta dependencia la estoy haciendo directamente de una clase, entonces no me sirve pasársela como un nuevo objeto, porque yo tendría que algo así como que primero crear la excepción, pasársela inyectada para que después el man la coge y la lance, y en este caso lo va a pasar es como un tipo de dato. Entonces voy a modificar mi clase Exchange Service para que utilice cosas genéricas y lo voy a decir aquí T-Exception. Voy a ponerle T-Exception. Pero con el cosito así, con los... ¿Qué le estoy queriendo decir? O sea, eso que viene siendo. ¿Cómo así?
que es que estoy manejando generics. Y acá, entonces le voy a decir acá, no mentiras, este no es. Yo lo hice en el mentiras, aquí sí es. Y acá le voy a decir un try catch de y y lo voy a manejar así. En teoría, si esto llega a correr, Dios quiera, en la 38, bueno, si está bien. Variable. No tenías que decir arriba quién es, cómo es. ¿De dónde? O sea, esa variable es como. No, así es porque acá está. Pues creo que no me funciona el truco. Sí, es así, ¿no? Y acá le digo Change Service. Y lo que me dice el warning es que tienes que declarar a E porque no sabe quién es E. Así venga del TH, no sé qué. No, eso le va a decir en 86. Yo no apoyo porque pues se nunca Se dice que no sabe quién es la E, por eso. No, que no sabe cuál es este tipo. Sí. Porque pasa por el ¿Esa cosa se reúne el tiempo de compilación? Sí. hasta Eso será de la sección, claro. Oye, por eso yo no podría decir okay. E es igual a T es de este tipo y tan, una vuelta así. Ya voy para allá. HTTP, ¿cómo es? T, HTTP. Y yo aquí tengo que decirle. Como en la 63, 64. Where HTTP. Se murió. Bueno. Estoy buscando una cosa en Google porque se me olvida la sintaxis. Where, ok. Irina, podemos poner un botón de pánico. Where the exception system. ¿Listo? Se supone que esto ya debe servir. Entonces acá simplemente, esto no lo habíamos visto la vez pasada que vimos generics, pero yo lo había mencionado y es que cuando yo declaro la clase le voy a decir qué tipo de dato es el que va a ser mi polimorfismo extraño y le puedo poner una restricción, es decir, reciba cualquier clase siempre y cuando esa clase herede de system exception. ¿Listo? O me puedo poner más exquisito para no darlo tan genérico y la que yo estoy lanzando acá es invalid operation exception. Sí, pero pues vamos a dejar así genérico. El caso es que ya con eso funciona. Y Diana, porfa, actualiza el diagrama UML porque ahora, solamente con haber hecho esa cosa genérica, nosotros estamos dependiendo de una interfaz o un adaptador que se llama HTTP exception. ¿Un adaptador vendría haciendo eso? Sí, es un adaptador. O pues en este caso es una interfaz. Me imagino yo. Que es una interfaz. Sí, no lo veo común, pero yo puedo decir esto así. THTTP exception hereda de... sí. ¿Sí? ¿No es una clase ahí abierta? No, es una interfaz. Tiene que ser interfaz. Ok. ¿Cómo es que se llama? Sí, señor. 7 años. ¿Y cómo se llama? Entonces no le pongas nada, solo déjala ahí la anotación. Especial para hacer una canción. Y ahí iría la clase, ¿cómo es? Invalid Operation Exception. Iría con una línea negra hacia esa interfaz, pero sin flecha. ¿Por qué sin flecha? Porque no tengo ni idea de quién usa quién. Invalid Operation Exception que está dentro del sistema. Bueno, a ese exception déjalo ahí y ponle la flecha. A este van con este. Sí, no, aquí intermedio tiene que ir invalid. No. Ese IHTTP exception o THTTP, creo que es THTTP exception, como se llama. T al principio, ajá. Eso viene siendo una interfaz, ¿cierto?
Sí, tiene, o sea, lo que yo asumo es que es una interfaz, en Sí. realidad no lo sé, pero Y asumo yo que lo es una interfaz. pongo como no está haciendo así como en el constructor, ¿cierto? Correcto, el constructor no. Entonces no puede ser una agregación de esa forma. No. Entonces, ¿cómo sería? La flecha sin... ¿Cómo es una interfaz? ¿Como que lo usa ella? Es una, sí, es una flecha interrumpida. ¿Interrumpida? Sí, señora. Esa parte sí es truculenta porque no sé cómo dibujarlo. Pero entonces yo quiero que ustedes me digan si yo estoy en lo cierto al asumir que eso es una interfaz o si estoy equivocado, en realidad es una clase. Pues a mí me sonaba como una clase, ¿no? Pero ¿por qué? Es que como se ve una... O sea, porque de hecho, espere, esa cosa está teniendo una herencia de esta otra clase, ¿no? No, ahí lo que estoy es una condición. Estoy diciendo dónde esta cosa tiene que heredarte a cabo y Por eso. implementarla. Porque yo aquí bien puedo poner interfaces. Ah, ok. Por lo tanto, pues que lo raro es que yo puedo hacer O sea, que una para mí interfaz este herede de otra HTTP interfaz. es una clase. Si yo estoy diciendo que esto es una herencia, ¿no? Pues para Sí. mí yo lo leo así, yo no sé. Pero es que también puede ser una implementación. Ok, Entonces tú ahí puedes poner o herencia o implementación y ambas son válidas. ok. Entonces, para que sea lo que tú quieres, que esto sea una interfaz. ¿Y yo cómo accedo a eso? O sea, sí, porque a nivel de diagrama tengo una interfaz aquí tirada, ¿cierto? Y la punta de esto tiene que ser blanca, ¿cierto? Creo que ya sé en este caso qué es. Una cosa Es así. una clase. No, pero ahí sí es con flecha punteada de uso, no de implementación. Ok, ¿Por qué, Julio? Ya les digo por qué. listo, pero ¿y este man tiene acceso a esta sección de acá? Exacto, porque en realidad esto lo que va a llegar acá es que se va a reemplazar. Entonces aquí esto creo que si no lo estoy entendiendo mal, esto es lo que se hace en el patrón template cuando se hace en C# y en C++. Pero tendrá que verificarlo. Por favor acá, entre estas dos pon una flecha negra sin cabeza. Y aquí hacemos la reflexión. O sea, una asociación. Sí, una dependencia, pero sin saber quién sabe de quién. Porque la dirección de la flecha indica quién es el que usa. Ah, verdad que sí, sin cabecita. Entonces, pónganle cuidado a esto. Ve por favor al código. Yo aquí le estoy diciendo que esta clase Exchange Service va a ser una clase genérica. Sí. Que por dentro va a manejar un tipo que es HTTP exception. Y el tipo puede ser o una interfaz o una clase. ¿Sí o no? Y le estoy poniendo la restricción para que esa HTTP exception sea de tipo system exception. Eso puede ser una herencia, puede ser una implementación, no lo sabemos. Baja por favor. Hasta donde está el try catch. En ese try catch yo le estoy diciendo catch y le estoy dando el tipo de excepción que espero recibir. Luego es una instancia, ¿sí o no? Pero yo una instancia cuando le pido su tipo ahí de que viene. podría decirme una clase. Pero o es que puede yo no decirme puedo una interfaz. instanciar una interfaz, ¿no? Pero es que mismo? todavía no la estás instanciando. La instancia ya viene y es la que lanza la clase HTTP. Pues haga lo que hace Go. ¿Qué? En Go se instancian las dos. Él devuelve lo que retorna la función y un estado que puede ser un objeto de error o un objeto. Sí, pero que es que acá necesitamos saber HTTP exception si es una interfaz o es una clase. Yo creería que eso es una clase. Yo creo que es una interfaz. ¿Por qué? Pues porque igual tú dices que, o sea, para mí es una instancia de esa clase. Y si yo no puedo instanciar una interfaz, No, es una instancia no necesariamente de esa clase, porque fíjate que acá sube porfa. Yo aquí le estoy diciendo que debe ser algo de tipo system exception. Ahora ve por favor a HTTP. Aquí en HTTP yo estoy lanzando una que se llama Invalid Operation Exception. La clase como tal es esta, porque es la que estoy instanciando. Pero yo arriba estoy recibiendo un tipo de dato más genérico, más abstracto. Ese tipo de dato que es más abstracto, ¿es una clase o es una interfaz? Es una clase. ¿Por qué? Una interfaz. Porque finalmente eso es lo que hicimos más abajo. Nosotros el constructor de Exchange Service solo recibe interfaces y nosotros le pasamos instancias.
Laura Lo quiere mismo pasa decir acá, algo. yo acá estoy lanzando una instancia de una excepción, pero abajo cuando yo hago el catch, ¿lo hago con una interfaz o con una clase? Yo creo que es una interfaz. ¿Por qué? Porque tiene que entender de tipo. O sea, recibe una excepción del tipo T HTTP exception. Ajá. En tiempo de ejecución, él ya define el tipo que es la excepción. Sí. Pero en cierto modo también ya estoy definiendo el tipo que por lo menos tiene que implementar o heredar de ese exception. Entonces para mí es una interfaz porque es un tipo. Listo. Y usted dice que es una clase. Sí. Listo. A menos de También que... clase, y porque tiene los métodos. Sí, pero es que la interfaz también tiene los métodos, solo que no los implementa. Pero, A menos de pero que- si los está llamando desde acá. Sí, digamos, A menos que ese para la new- herencia, pero para la composición ahí no se necesita ningún... O sea, se necesita la implementación como tal del error. A menos de que ese new que yo tengo ahí sea de la clase. Ese new sí es de la clase, Por pero eso. de esa que se llama invalid operation exception. Pero yo abajo estoy con un tipo más abstracto. Ese tipo que es más abstracto, ¿es una clase o es una interfaz? Pues ahí lo más sano es copiar esto y ponerlo en Google. De hecho, por el nombre, es que esperen, ¿por qué? System exception. Sí, eso tiene que ser una clase. Por dos razones. Una, porque yo lo estoy restringiendo a que sea algo que implemente esta cosa. Como esto, System exception, solo por el nombre, es una clase, quiere decir que este tipo tiene que ser alguna cosa que herede de. Porque no es una, si yo le pusiera acá una I, y suponiendo que esa interfaz exista, estará restringiendo a que sea un tipo que implemente esa interfaz. O que herede de uno que la implementa, o así sucesivamente. Y abajo, ve por favor al main. Yo le estoy pasando acá, concretamente, una clase. Luego, mi análisis ahí es que esa vaina definitivamente es una clase. Pero... ¿Lo googleamos? No, pero espera un momentico. Pues no sé si al estar como especializado, o sea, esto sí tiene cara de clase, el System Invalid, ¿sí? Eso es cabrón. Pero yo no sé si al estar aquí como medio especializado con el... ¿Dónde está? Pero, Con el ven al System diagrama. Exception. Sí. Acá System Exception. Pero entonces en ese caso, esto que está acá no sería una interfaz. Sería una un clase. System Exception y por lo tanto diré. Exacto. Entonces ahí ya, solamente eso hace que ese diagrama ya vuelva y cambie y se ponga peligroso. Ay, Porque entonces la miércoles. clase ya se va para la zona azul oscura. Entonces este man estaría aquí. Suponiendo que es una clase. Y Si es esta una- cosa una- sí lo una usaría, interfaz. ¿no? O sea, sí usaría el exception de allá. Ah, no, Entonces pero- sería una flechita Pero así no, como pero es esta. peligroso porque sería peligroso. No, mentira, no es peligroso. Y déjalo acá. Porque finalmente, según el Clean Architecture, aquí van puertos y adaptadores. Y en este caso, ese es un adaptador. Sí. ¿Sí es claro? Mejor. No me claro que sea una... Ah, bueno, sí, pues si me está implementando Porque ninguna interfaz, exacto, pues... está genérico. Hágale. Listo, creo que ya con eso sería. Pues entonces es una interfaz. Una clase. No es una interfaz, es una clase, pero va en la zona de los adapters. ¿Y por qué puedo ponerla en la zona de los adapters? Porque es lo que te traduce, lo que está entre la zona, entre tus reglas de negocio, que está completamente Aislado. aislado y no depende de nada, Con la de de- lo que está acá afuera. La que lanza la excepción específica es esta, Sí. pero tú te adaptas con una cosa que es el generics, que es el Ok. lenguaje. Al igual pasaría con las otras si no hubiéramos creado interfaces, se pasarían a ese lado. ¿Y esta flechita sería así? Sí. Eso sí, no sé. ¿Ansisa? A este sí no tengo ni idea cómo será. Yo creo que debería ser para abajo, como que este man usa a este man. Sí, probablemente lo flechaba para abajo y va Sí. punteada. ¿Por qué? Porque punteada. Yo ¿Porque la no es pondría una entera. herencia? No, porque no es una herencia. Este es un tipo genérico y este tipo genérico hace uso de este, que es Lo o sea, usa. pasa lo mismo que con estos. Esta es la cosa que yo tengo y él utiliza una instancia de logger. Puede que entre estos dos haya una agregación, como puede que haya simplemente un uso. ¿Y el uso no sería con la flechita negra? Entonces sería sí, o sea, pero con como es un tipo flechita. genérico, no tenemos dependencia directa con la clase, porque yo puedo reemplazar por cualquier clase. Ok. Entonces sería la flecha punteada con el Con la triángulo flecha para negro. abajo, la flecha para Triángulo abajo. negro. Sí, señora. ¿Listo? Y esto nos lleva a la duda que fue con la que terminamos el taller de ayer.
¿Qué fue? ¿Qué fue? La siguiente. Porfa, regresa al código. Nosotros en el código tenemos que este chico, porfa, baja el convert to, está tratando de hacer su mejor esfuerzo para seguir funcionando, incluso cuando se presenta una excepción haciendo la petición HTTP. Pero también podría totearse escribiendo en la consola, o podría totearse leyendo de Redis o escribiendo en Redis. Luego, si yo empiezo a poner aquí try catch, primero, el solo hecho de que yo esté poniendo un catch a ese HTTP exception, aunque aquí en el método no es específico, yo de alguna manera estoy mezclando mi lógica de negocio, que es simplemente convertir precios, con excepciones HTTP, y eso no tiene nada que ver con mi negocio, señor. ¿Y ese try catch no debería hacerlo el HTTP por ya solo él? Tal vez, pero lo que pasa es que si tú te das cuenta, eso no pasa. Cuando tú haces una petición web, el lenguaje de programación te lanza las excepciones 404, 502, Entonces, así es como funciona esto. Y si yo le pongo un try catch en ese get, le pongo un try catch en este set, le pongo un try catch en este console y en este console, ¿sí? Voy a tener acá una maraña de try catch para poder manejar todos esos posibles casos. Luego, la lógica de negocio que yo estaba tratando de implementar muy inocentemente, sabiendo que nada iba a fallar, ahorita está demasiado amarrada a los errores que se van a presentar. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso no pase? ¿Y cómo hacemos para eliminar todos estos efectos secundarios? Este write, ese get, este set, este write y este get de acá, pero que la función siga haciendo su trabajo, sin que genere esos efectos secundarios. De manera que yo simplemente pueda llamar la función y diga, vea, suponiendo que sus datos de entrada son estos, dígame cuál es la salida. Suponiendo que sus datos de entrada son estos, dígame cuál es lo que va a escribir en consola. Suponiendo que los datos de entrada son estos, dígame cuál sería la petición HTTP. Suponiendo que bla bla bla. Pero que la función solamente actúe haciendo cosas con los parámetros que recibe y no genere todo este montón de cosas. Porque finalmente la lógica de negocio que hace esta función es esta. Sí. Y esta. Pues es que yo todo lo demás es adorno. Yo puedo hacer que la maraña esté centralizada o puedo repartir las marañas, ¿no? Sí, pero esa es la pregunta, eso es lo que ustedes tienen que empezar a pensar. ¿Cómo hacemos para que la función, para que esto que es una función de C# se convierta en una función matemática? Una función matemática trabaja únicamente con los parámetros que recibe y retorna un valor, y se acabó, y no hay console.log, no hay HTTP get, no hay absolutamente nada. ¿No está bien mandar un solo try con todo lo que ponen? También, pero pues volvemos a lo mismo. Porque igual tú estás metiendo la basura ahí debajo del tapete. Sí. Pero estás controlando los errores. Es una opción. Pero en las opciones, señor. Sería un bloque en el que muchas cosas pueden salir mal solo en el try catch. Es la misma cosa, pero yo preferiría en ese caso también poner los try catch minimalistas. Con cada cosa en Yo también, eso es lo que decía. Porque son válidos. Vamos a ver. O sea, para allá vamos. a eso me refiero con que repartir la maraña, que cada uno maneje sus excepciones y ya no me jodan, Sí, pero me responden. También es un single responsibility a nivel más pequeño, más atómico. Bueno, ¿Se puede? sí, no, porque yo le estoy diciendo al man, tienes que traer, bueno, sí, trae, y si tengo algún problema, respóndeme con algo. ¿Cómo hacer el fetch, pero Entonces, con el NIR? de pronto, Dios mediante, si mañana sí, ya puedes entender. Muchachos, si mañana, como tenemos la revisión del 9 a 11, si todo el mundo está al día con sus iteraciones y